Buenos días, mi nombre es Nicolás Lozano y hoy en conjunto con mis compañeros le vamos a hablar con respecto a la teoría de Macri y Costa con la personalidad. En mi caso les voy a hablar con respecto a los postulados básicos, que son 5 postulados de esta teoría. El primero se basa en 5 dimensiones fundamentales que Macri y Costa sostienen sobre que la personalidad se puede escribir en términos de 5 dimensiones básicas o rasgos de la personalidad. Estos rasgos son, o estas 5 dimensiones son, la extroversión, que se refiere a la tendencia a ser sociable, asertivo y a buscar emociones; la amabilidad, que se refiere a una tendencia a buscar ser cooperativo, compasivo y altruista. Luego está la responsabilidad, que es básicamente la tendencia a ser organizado, confiable y disciplinado. El neurotismo, que es más que todo la tendencia a experimentar emociones negativas como la ansiedad y la inestabilidad emocional, el enojo. Luego está la apertura a la experiencia, que es la última. Esta se refiere a la tendencia a ser imaginativo, creativo y abierto a nuevas experiencias, buscar nuevos vínculos, nuevas emociones, todo eso. Después, el segundo postulado básico se refiere al continuo y el dimensional, que son rasgos de la personalidad que existen en un continuo y se pueden medir en un espectro. Esto se refiere a que las personas pueden ubicarse en diferentes puntos a lo largo de cada dimensión, lo que da lugar a una diversidad de personalidades. Nuestro tercer postulado es la estabilidad relativa. Macri y Costa argumentan que los rasgos de la personalidad son relativamente estables a lo largo del tiempo, porque debido a que aunque las personas puedan experimentar cambios en su personalidad a lo largo de su vida, los rasgos básicos tienden a ser consistentes, o sea, estos no cambian. Una persona puede ir cambiando a lo largo de su vida, pero los rasgos que tienen desde que son pequeños, desde que están creciendo, tienden a quedarse en ellos. Por último está el cuarto postulado, que es la influencia biológica y ambiental. En el enfoque de Macri y Costa se reconoce la influencia tanto de factores biológicos como de factores ambientales en el desarrollo de la personalidad. Es decir, la genética y la crianza desempeñan un papel de la configuración de los rasgos de la personalidad de un individuo. El ambiente, el tipo de casa, de hogar, de familia que tiene la persona al crecer, dónde crece, y los problemas mentales o las actitudes, los rasgos que ya se presentan desde una generación atrás, que trae desde su familia. Los postulados para las adaptaciones características. La personalidad es uno de los aspectos más complejos y fascinantes o interesantes de la condición humana. A lo largo del tiempo han surgido muchas teorías y postulados que se han desarrollado en busca de comprender mejor las características y funcionalidades de la personalidad. Y dentro de estos postulados tenemos al de las adaptaciones características, explicado por Macrae y Costa. En este postulado se sostiene básicamente que con el tiempo las personas se amoldan a su entorno, adoptando ciertas pautas de pensamiento, de sentimientos y conductas que son coherentes con sus rasgos de personalidad y adaptaciones anteriores. En otras palabras, nuestros rasgos básicamente afectan al modo en que nos adoptamos a los cambios que se presentan en nuestro ambiente. Asimismo, nuestras tendencias básicas nos llevan a buscar y a seleccionar entornos que son acordes a nuestros rasgos precisamente. Por tanto, podríamos establecer o afirmar que las características de nuestra personalidad tienen un papel muy importante en la forma en la que nos relacionamos y nos desenvolvemos con los demás y con el entorno que nos rodea. No obstante a esto, este postulado también reconoce que nuestras acciones no son siempre coherentes con nuestros objetivos o nuestros valores culturales, lo que puede generar algo que se llama inadaptación. Por ejemplo, cuando la introversión es llevada a un extremo, ¿verdad? Puede provocar una timidez patológica, lo cual se convierte en un obstáculo para desenvolverse en el día a día, eh, como por ejemplo de que las personas salgan de su casa o puedan adquirir un empleo. Además de esto, el tercer postulado establece que los rasgos básicos pueden cambiar con el tiempo
como reacción a la madurez biológica, cambios en el entorno o intervenciones deliberadas. Y aunque bien las tendencias básicas pueden ser estables a lo largo de la vida, las adaptaciones características no lo son precisamente. De esta forma es posible que las personas cambien o modifiquen sus patrones de pensamiento, sus emociones, comportamiento a lo largo del tiempo. Es importante destacar además que las adaptaciones características no dependen únicamente de la personalidad, sino que también están o se ven influidas por factores internos y externos. Sin embargo, un aspecto que resulta relevante es la flexibilidad de la personalidad. Es decir, aunque muchos rasgos se mantienen estables y pueden llegar a ser prácticamente rígidos, la adaptación y la flexibilidad pueden tener un papel determinante en cómo se expresa la personalidad, básicamente. Así que podemos generar una conclusión, ¿verdad? Que la podemos resumir en 7 puntos importantes. Y el primero es que cada persona tiene patrones únicos y consistentes de pensamiento, además de emoción y comportamiento que forman su personalidad por completo. El punto número 2 es que estos patrones de personalidad se desarrollan a lo largo del tiempo a través de la interacción de factores biológicos, ambientales y de aprendizaje, por supuesto. El punto número 3 es que las personas tienen diferentes formas de adaptarse a su entorno y a sus demandas de vida prácticamente, lo que es, pues básicamente le da lugar a diferentes estilos de personalidad. El punto número 4 es que la personalidad influye en cómo las personas piensan, sienten y actúan en diferentes situaciones. Como punto número 5 tenemos a que las características de la personalidad pueden ser tanto positivas como negativas y pueden ser adaptativas o maladaptativas. Esto dependiendo de la situación en la que se encuentra la persona. Como punto número 6 tenemos que la personalidad, la adaptación característica de la personalidad es un completo proceso. Y como punto número 7 tenemos a que es posible que las personas cambien o modifiquen sus patrones de personalidad a lo largo del tiempo, sobre todo cuando éstas se ven enfrentadas a situaciones de mucho estrés o traumáticas, así como también pueden verse influenciadas por la búsqueda de mejorar su bienestar psicológico o su calidad de vida. Buenos días, mi nombre es Álvaro Serrano y comenzamos con mi punto a exponer que es la investigación relacionada de los rasgos y el desempeño académico. Tenemos que Macrae y Costa son personas muy populares en el campo de la personalidad y ellos hicieron un test de la personalidad ampliamente utilizado que se lleva por nombre la NEOPI de Macrae y Costa de 1985 a 1992. Con esto tenemos que los rasgos están relacionados a los resultados del estado físico, el bienestar y el éxito académico. También se tienen otros resultados como comunes y cotidianos, como el humor. Dicho esto, tenemos la lámina, que tenemos las dos investigaciones. Por un lado tenemos la investigación de Eric Knogle y Richard Robbins de 2007, que tienen dos estudios que se le hicieron a 10.000 personas. De esas 10.000 personas se hizo el estudio de la medición de rasgos y resultados académicos, que los indicadores se dieron que se entregaron los cuestionarios de los 5 grandes de autoevaluación de los 5 grandes rasgos y se solicitaron promedios de las notas tanto de bachillerato como en las de la universidad. Estos dos indicadores se relacionaron y dieron como resultado que el rasgo más importante para predecir un promedio de notas alto es el rasgo de responsabilidad, ya que son las personas que son puntuales, ordenadas y con un buen desempeño escolar. ¿Y eso qué quiere decir? Que a mayor responsabilidad, mayor promedio de notas o GPA. Después tenemos la medición de rasgos y calificación de prueba de la actitud SAT, como se puede ver en la lámina. Que el SAT es una evaluación que se hace en Estados Unidos para el ingreso a la universidad. Con esto tenemos los indicadores que se entregaron los cuestionarios de autoevaluación de los 5 grandes rasgos y también se pidieron la puntuación de la prueba de la actitud de SAT. Estos dos indicadores dieron como resultado que los 5 grandes rasgos no predicen resultados matemáticos, pero se consiguió
que a mayor puntuación de rasgo de apertura predice mejores resultados de las respuestas orales en el SAT. El rasgo de apertura son para las personas creativas, curiosas y que le encuentran resultados a preguntas complejas y complicadas. Y por último tenemos en la investigación de Michael Seifert y colegas de 2007, que se le hizo a 207 estudiantes la medición de autoevaluación en neuroticismo, que es que encontramos en los indicadores que se le hicieron la medición de neuroticismo, y el número debe ser retomar el SAT con las calificaciones. Y estos dos indicadores dieron como resultado que a mayor puntuación de neuroticismo, que son las personas que son temperamentales y ansiosas, dan mayor tendencia a retomar el SAT en múltiples ocasiones y cada vez salir con mejores resultados. Esto da como conclusión de que el rasgo de responsabilidad predice un buen promedio de notas en GPA, pero no le da importancia al SAT. La apertura predice buenas habilidades verbales, pero no predicen resultados matemáticos. Y el rasgo de neuroticismo predice que cada vez que hagan la evaluación pueden salir un poco mejor que la anterior vez. Muchas gracias. Rasgo, uso de Internet y bienestar. El uso del Internet en adolescencia se ha convertido en un tema cada vez más preocupante debido a las creencias y dependencia, adicción a las redes sociales y al mundo virtual. El impacto del uso diario del Internet ha sido de objeto numerosos estudios y ha generado opiniones y perspectivas encontradas. Algunos estudios han revelado que el uso diario del Internet se asocia con niveles altos de depresión y escaso bienestar en el adolescente, mientras que han encontrado una correlación entre estas variables. En un estudio reciente de la juventud alemana se encontró que el efecto del uso del Internet no afecta igual a todos los adolescentes. Los investigadores encontraron una muestra total de 7.888 adolescentes en Holanda, y los resultados mostraron que el uso diario del Internet en sí mismo no se asocia directamente con un bajo nivel de bienestar. En cambio, los riesgos del uso de Internet en términos de bienestar se relacionan más con las tendencias individuales de utilizar el Internet compulsivamente. En conclusión, el uso de Internet en sí mismo no es necesariamente dañino para el bienestar de los adolescentes, pero el uso compulsivo y dependiente puede tener un impacto negativo en la salud mental. Es importante que los adolescentes aprendan a usar la tecnología de manera saludable y equilibrada, y que se preste atención a la relación entre un rasgo de personalidad y el uso de Internet. Se debe tomar medidas y fomentar hábitos saludables para prevenir la adicción al Internet en los adolescentes, considerando el desarrollo de programas de prevención e intervención tempranas en caso de dependencia. Existen varios estudios que han explorado la relación entre los rasgos de personalidad y el uso de Internet y el bienestar. En términos generales, se ha encontrado que las personas con ciertos rasgos de personalidad tienen más probabilidades de usar Internet de ciertas maneras y perspectivas en ciertos resultados. Por ejemplo, los extrovertidos se han asociado con mayor uso de redes sociales y una mayor satisfacción con las relaciones sociales en línea. La apertura y la experiencia se han relacionado con el uso de Internet para buscar formación y conocimiento y con un mayor bienestar emocional. El neuroticismo se ha asociado con un mayor uso de Internet para escapar de la realidad y evitar problemas emocionales y con un menor bienestar emocional. En general, se sugiere que el uso de Internet no tiene un impacto directo en el bienestar, sino que su efecto depende del uso que se haga en ella y las características de la personalidad en el usuario. Buenas, mi nombre es Nírida Mendoza y voy a hablar sobre los rasgos y emoción. Los rasgos es el patrón que persiste de forma de percibir, relacionarse y pensar, y la emoción es la alteración del ánimo, intensa y pasajera. En 1980, Costa y Milgrim hicieron una investigación donde dice que la alteración del humor de una persona se ha considerado desde hace mucho tiempo la parte positiva, igual que el núcleo de la extracción de la parte negativa. Ya llevando esta investigación, en el 2006, Murray y William Fox realizaron un estudio más a profundo donde determinan que si actuar de manera extrovertida
provoca que la gente experimente sentimientos positivos y si actuar neuróticamente provoca que las personas actúen negativamente. Tal como se predijo, los participantes respondieron de un humor más positivo y más alto, que se les indicó que actuaran de manera extrovertida cuando actuaron de manera posterior. Nuevamente también en el 2006, Niall y Felson realizaron otro estudio, pero esta vez investigaron lo que fueron los efectos neurotismo en la parte del humor negativo. Entonces ahí se llevó la conclusión general de la investigación que se había hecho desde un principio, que si uno quiere mejorar su humor, tiene que actuar de manera extrovertida y no neuróticamente, porque ahí te llevaría a estar negativamente. Los estudios recientes también sugirieron que no toda la gente alta en neurotismo experimenta emociones negativas, ya que eso fue con Robinson y Clore en el 2007, que demostraron que sí existen diferencias individuales en la velocidad que las personas procesan la información y se pueden influir relacionándose entre neurotismo y el mal humor. En conjunto, la investigación sobre los rasgos y las emociones muestran que aunque los primeros estudios en que esta área se demostró de la extraversión y el neurotismo están relacionadas tanto como el buen humor y el mal humor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Díaz y voy a hablar sobre las críticas a las teorías de los rasgos y factores. La teoría de los rasgos y factores de Costa y McCrae son un ejemplo de un enfoque estrictamente empírico para investigar la personalidad. Estas teorías se construyeron recopilando la máxima cantidad posible de datos en un gran número de personas, buscando correlaciones entre los resultados, haciendo el análisis factorial de los datos y aplicando niveles de significación adecuados a los factores resultantes. Los rasgos o factores de la personalidad a menudo son pobres predictores en la conducta, ya que una persona puede puntuar alto en la evaluación de un rasgo determinado y puede que no se comporte de la misma manera en diferentes situaciones. Estas teorías han generado importantes cantidades de investigación empírica. McCrae y Costa descubrieron que los rasgos básicos de la personalidad son en cierta forma flexibles hasta los 30 años de edad, pero después de eso permanecen bastante estables durante la vida. El trabajo de McCrae y Costa se presta a su refutación, aunque algunos de los estudios en países asiáticos sugieren que es necesario introducir rasgos distintos de los 5 grandes factores para explicar la personalidad de sus habitantes. Estas teorías no explican el porqué de las diferencias individuales en el desarrollo o la consolidación de la personalidad. La teoría de los rasgos y factores poseen elevada capacidad para organizar el conocimiento. Se basan en el análisis factorial, un procedimiento que se supone que los rasgos humanos se pueden medir estudiando correlaciones. Realmente no es una teoría que sirva de guía para padres, profesores y terapéuticas una guía práctica. La investigación transcultural no es unánime en sus hallazgos para sustentar a los 5 grandes, debido en parte a las dificultades para traducir las preguntas a tantos lenguajes distintos. Algunos investigadores difieren en el número de las dimensiones básicas de la personalidad. Y la teoría es útil porque es simple, ya que el objetivo del análisis factorial es reducir un número elevado de variables al menor número posible. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Por acá Yailin Bello. Daremos inicio al concepto de humanidad. La humanidad se puede referir al ser humano en su esencia como animal racional, capaz de pensamiento abstracto según la definición de Aristóteles. Para los teóricos de los rasgos y factores, el concepto de humanidad está vinculado con lo siguiente. Según McCrae y Costa, los humanos tienen no solo conciencia, sino también autoconciencia. Las personas están capacitadas para evaluar su rendimiento y emitir informes razonablemente fidedignos sobre sus actitudes, temperamentos, necesidades, intereses y conductas. Por otra parte, para McCrae y Costa, los rasgos y factores son en gran medida hereditarios y tienen un importante componente genético y biológico, mientras que las influencias sociales tienen muy poca relevancia.